normalmente, ¿en qué buscamos el sentido de la vida o la felicidad? Al mirar la cultura vemos que la mayoría busca la felicidad en el trabajo, en la acumulación de bienes, terminar las carreras, estudiar, ser alguien, destacarse sobre otros, el placer desmedido, viajar por el mundo, tener vacaciones cada vez más buenas, cambiar de vehículo, cambiar de casa, cambiar de familia algunos. Imagínense, el mundo busca la felicidad en tantas cosas equivocadas. Y si ponemos esta perspectiva de en qué buscamos la felicidad a lo largo del tiempo, otras culturas, vamos al pueblo de Israel. ¿En qué el pueblo de Israel buscaba la felicidad? En la época de que salían, vean, en la época de Egipto, estando como esclavos, probablemente ellos buscaban la felicidad al ser libres de la esclavitud. Ya una vez libre, podemos recordar durante el viaje por el camino al desierto, ellos buscaban su felicidad de diversas formas y una tras otra erraban. Esto lo vemos por los registros que tenemos en Éxodo. Una de esas formas fue cuando Moisés subió a recibir la ley de parte de Dios y ellos hacen ídolos, ¿se acuerdan? Hacen un toro, porque ya Moisés no venía, se estaba tardando, así que hagamos dioses al cual podamos seguir, decían ellos. Interesante que en toda época, en toda cultura y en todo tiempo, el ser humano, por culpa del pecado, el pecado en esencia es el error de buscar sin Dios la felicidad. Por el contrario, la verdadera dicha, la verdadera felicidad se encuentra, por opuesto que parezca, justamente en el lugar donde no planea buscar el hombre, en la ley de Dios. Y es precisamente el tema que encara el Salmo 119. Si abren por favor sus Biblias, Salmo 119, vamos a mirar los versículos 1 al 8. Y antes, ya oramos, pero me gustaría orar para pedir auxilio a Dios, para que Él sea quien nos capacite, sea Él quien nos hable. Y hermano, ten en cuenta que lo que vamos a leer son las palabras de Dios. Es la palabra de Dios la que va a impartirnos esta mañana la sabiduría. Padre Santo, acudimos a ti, Señor, en busca de ayuda. Queremos que tu Espíritu nos hable por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y nosotros queremos ser dóciles. Sabemos que el pecado está a la puerta, es engañoso. Cualquier cosa puede distraer nuestra atención o podemos pensar incluso en otros. Ayúdanos, Señor, a pensar de forma deliberada en nosotros mismos, a la luz de tu palabra. Guíanos, Señor, a tu verdad, para darte gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 119, versículo 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta mañana vamos a ver la verdadera bienaventuranza, o si querés decir la verdadera felicidad, consiste en vivir alineados a la voluntad de Dios en su palabra. Vamos a ver 2 puntos, del 1 al 4 y del 5 al 8. Y voy a explicar enseguida. Enseguida voy allí a volver, pero primero quiero introducir el Salmo entero, porque mi intención no es solamente darte una prédica, una exposición de este Salmo hermoso, de esta porción, sino que la intención mía es motivarte, inspirarte, si podemos decir una forma, a que vos sigas leyendo en tu casa de forma diaria este hermoso Salmo.
¿Qué sabemos del Salmo 119? Bueno, es el más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos. Tiene 22 estrofas. 22 estrofas numeradas con unas pequeñas palabritas en cada estrofa que representan el alfabeto hebreo, de las consonantes hebreas. Por eso empieza con Aleph y termina con Tau. Es muy notable porque este salmo habla acerca, en el español tenemos sinónimos para la palabra de Dios, que es el gran tema del salmo, no hay ninguna duda, es la ley de Dios. En el español tenemos 8 palabras, pero en el hebreo 10 palabras. 10 palabras para hablar de forma sinónima de la ley, mandamientos, estatutos, palabra, mandamientos, son 2 palabras distintas. Es interesante dicho, testimonios. Cada una tiene un matiz que si lo interpretáramos fuera del salmo, podríamos llevar a testimonio, por ejemplo. Si vemos testimonio es la conducta que uno tiene o lo que uno puede decir acerca de lo que presenció, pero en el salmo testimonio significa la palabra de Dios, significa la Biblia, ¿está bien? Todas las palabras que aparecen dentro de este salmo son sinónimas. El salmista de forma poética la usa intercambiablemente. No vamos a perder mucho tiempo en eso, pero es muy notable que estas palabras se distribuyen a lo largo de las 22 estrofas. Hay muchos eruditos que han dedicado su vida a abrir este salmo y mostrarnos, porque es tan difícil hacer conexiones, cómo interpretar correctamente este salmo. Al ser un salmo de sabiduría, es notable que la línea de abajo siempre complementa la línea de arriba, se llaman paralelismos. Un hombre llamado McCall señala que la principal característica del Salmo 119 es la repetición melódica de 8 sinónimos, dice él en el español, de la voluntad de Dios, y en el hebreo de 10, que es la ley o la Torah. Aquí es interesante la palabra Torah, que significa instrucción, vamos a ver enseguida algo más de eso, que habla acerca de la voluntad de Dios, básicamente. Todo tiene que ver con preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, decretos, dichos, palabra de Dios. ¿Dónde se origina este salmo? Probablemente se origina inspirado en el salmo que leímos recién con el hermano, en el Salmo 19, del versículo 7 en adelante, cuando dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El salmo empieza: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley. Un autor expresa lo siguiente: la ley de Dios es la expresión de la voluntad de Dios. El salmista ama la ley porque ésta le comunica lo que Dios quiere, y la ama ante todo porque en primer lugar ama a Dios. A menos que no tengamos presente este hecho a lo largo de toda la lectura, no haremos justicia a la intención del autor, ni percibiremos el carácter de todo el salmo. Fin de la cita. Otro hombre, hay muchos eruditos del Salterio, Senger se llama otro, señala que la primera palabra, notar esto es muy útil porque te puede servir como tópicos para estudiar por tu cuenta el salmo. Él dice que la primera línea del salmo se complementa con la última en cada estrofa. Este hombre también señala algo muy notable, un descubrimiento que hizo, que al ser 22 estrofas, esto tiene un movimiento quiásmico. Quiásmico es como una X, o sea que todo va hasta llegar al punto central, que dice él es la estrofa donde aparece el verso 81 al 88. Él cree que esta es, porque empieza esta estrofa diciendo ¿hasta cuándo? Y la siguiente estrofa, porque se estudia de a 2 estrofas, dice, son 22, así que son 11 unidades de pensamiento. 11 unidades de pensamiento de a 2 estrofas. Interesante como plantea este hombre. Y él dice que el verso del 81 al 88 plantea la pregunta ¿hasta cuándo? Y el siguiente verso, el 89, el estrofa, el 89 al 96 responde la pregunta, que la palabra de Dios es perfecta y eterna para siempre. Así que es
Es interesante pensar cómo ellos, los hebreos, pensaban en forma quiásmica, tenían estas formas. Este salmo es un acróstico. Vean, es un quiasmo, es un acróstico. El acróstico era para que puedan memorizar de forma sencilla. El acróstico, para los que olvidaron, que hace mucho estaban en la escuela estudiando, es una técnica literaria donde la primera letra empieza con una letra y imagina una carta, por ejemplo, Pablo. Pongo la P y Pablo, querido, te extraño. La siguiente palabra empieza con P de vuelta. Porque, ¿verdad? Para y todo es con P. Luego la siguiente estrofa empieza con la A y así sucesivamente. El acróstico es una técnica que usaban muchos ellos especialmente, pero hay dos tipos de acrósticos, no quiero entrar en esto, pero el acróstico que aparece en la Biblia, bueno, todos los acrósticos de la Biblia son alfabéticos. Lo que más útil me parece es, si ves, hay que estudiar de a dos estrofas. Nosotros vamos a predicar hoy una. Se estudia de a dos, dice este hombre. En cada estrofa, dentro de los 8 versículos, se debe estudiar de vuelta, dice él, de a 4. En este caso, los 8 primeros versículos, del 1 al 4 y del 5 al 8. Del 1 al 4 plantea un asunto y lo complementa del 5 al 8. Y es muy cierto, porque lo que vamos a ver aquí en la primera lectura que vimos, del 1 al 4 plantea el ideal y del 5 al 8 la práctica. Interesante, porque si esto lo aplicáramos en tu propia lectura devocional, te puede ser una guía, un parámetro muy interesante. Un hombre llamado Watson propone respecto a esta funcionalidad, al utilizar todas las letras del alfabeto hebreo, el poeta intentaba asegurarse de que su tratamiento de un tema concreto era completo. Es muy parecido a lo que vemos en Apocalipsis acerca de Cristo. Él es el alfa y la omega, que es el alfabeto griego. Cristo es la primera y la última, entonces el todo. Bueno, este salmo parece exaltar las escrituras utilizando todos los recursos literarios, el quiasmo, el acróstico, el paralelismo y todo el alfabeto hebreo, para hablar de que las escrituras, y poner en alto en 22 estrofas, que las escrituras es la fuente de toda bendición, de vida. No se sabe quién es el autor de este salmo. Muchos han propuesto varios nombres. Lo que sí sabemos con total certeza es que es un libro inspirado por Dios. Así que no es tan relevante, pero al no saber quién es el autor humano, si fue David, o fue Asaf, o fue Esdras, como algunos proponen, al no saber, no podemos saber a ciencia cierta el contexto, en qué época se dio. Como está en el libro quinto, recuerden que todo el Salterio, los 150 salmos, se dividen en 5 libros, en 5 rollos. Esto está en el quinto, en el último. Y esto tiene una relevancia importante porque el quinto rollo el quinto libro es para los que vuelven del cautiverio. Es interesante notar, es el regreso del exilio. Temáticamente, entonces, para poder ponerle un cierto contexto dentro de todo el Salterio, es útil pensar que está en el quinto libro para los que vuelven del cautiverio, que se narra en el 107. En el Salmo 108 es la nueva conquista. En el 109 aparece un traidor, un problema. En el Salmo 110 entra el rey triunfante, el futuro rey de la línea mesiánica. En el Salmo 118 y en el 119, el rey pone la ley en su lugar legítimo, la Torá en el lugar legítimo. Y este es el contexto básicamente donde aparece este hermoso salmo. Estas primeras dos unidades, del 1 al 8 y del 9 al 16, hermanos queridos, habla el primero del 1 al 8, el bendito camino de la vida, y del 9 al 16, el deseo del camino bendito. ¿Cómo sabemos que están unidas? Porque hay palabras claves que unen a estas porciones. Por ejemplo, corazón y guardar son las palabras que se repiten, aparte, obviamente, de la palabra principal clave. Esto es muy útil en hermenéutica. Cuando estudiamos hermenéutica, se llaman palabras claves.
Siempre hay una palabra clave dominante, pero siempre hay en otros, cuando cambia de perícopa o de unidad de pensamiento, hay una segunda palabra clave relevante, la segunda. Y la palabra clave dominante en todo el Salmo 119 es la palabra de Dios, la ley, ya dijimos, ley, mandamientos, preceptos, testimonios, dichos, juicios. Pero la segunda palabra clave es la que va variando de estrofa en estrofa. Y eso lo hace hermoso. Entonces, la palabra que varía entre la estrofa 1 y 2 y la que le conecta a ambas es la palabra corazón y guardar. Noten eso cuando vayan estudiando las siguientes estrofas, ustedes vayan buscando, esta palabra es la que conecta con la siguiente. Es alentador el descubrimiento que cada uno pueda obtener. Habiendo dicho eso, hermanos, solamente, si no me equivoco, 4 a 5 versículos en todos los 176 versículos no mencionan la palabra de Dios. Eso es impresionante. La verdadera felicidad se halla en las Escrituras. Esa es la propuesta esta mañana. Y veremos 2 puntos, del 1 al 4. Vamos a ver, en primer lugar, el camino bendito de la palabra de Dios. Vamos a establecer, como el salmista declara con total certeza, la bienaventuranza. Vean, repite para demostrar justamente su punto, la dicha de la palabra de Dios. Y luego, uno puede quedarse indiferente. Evidentemente, al ver eso, él reacciona como cualquier creyente lo haría. La respuesta del creyente ante el camino bendito, ¿cuál es? ¿O cuál debería ser tu respuesta? Empecemos, estos hermanos. El primer punto. Estamos estudiando la verdadera felicidad consiste en vivir alineados a la voluntad de Dios. Primer punto. El camino bendito de la palabra de Dios. Del 1 al 4 leemos de vuelta. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2, repite, bienaventurados, de vuelta, es 3 veces feliz sería esto, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esta primera estrofa, Aleph, que es la primera consonante del alfabeto hebreo, habla de la bendición de los que guardan la ley. Dijimos, los primeros 4 hablan del ideal y los siguientes 4 de la aplicación del ideal. Este primer versículo fija el tenor para todo el Salmo, para todos los siguientes versículos. Es interesante pensar en eso. Recuerden, ellos están volviendo del exilio. En teoría están felices, pero deberían estar felices no porque vuelven a su tierra, no porque ya están libres. Deberían buscar esa felicidad donde realmente está, en andar en la ley de Dios. Creo que no hay problema, nadie tiene problema al pensar en la palabra bienaventurado. Bienaventurado es feliz, es dichoso. Esto habla encontramos esta palabra en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 32, bienaventurado aquel a quien no inculpas de pecado. Es dichoso aquel a quien Dios perdona. Obvio. Encontramos en los evangelios que es bienaventurado el salvo. Jesús da allí el manso, los humildes, los pobres en espíritu, que describe a un salvo. Pero en el Salmo 119, siendo Antiguo Testamento, establece de una forma contundente una verdad, escuchen esto, que a nosotros debería impactarnos. Y esto es revelador, porque dice allí, ¿quiénes son los bienaventurados? Y aquí dice, los perfectos. Y con esa palabra muchos han tenido problemas, porque algunos quieren decir, bueno, aquí se refiere a los maduros, a los íntegros, nadie es perfecto, así que, y tratan de buscar la vuelta, pero realmente una persona bienaventurada es una persona que no peca. Escuchen, esa es la idea.
La verdadera felicidad está en no pecar. Eso es justamente lo que dice el versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No pecan. Una persona perfecta es la que anda en la ley de Dios. Por eso no peca. Pero dirás, pero nadie es perfecto. Exacto. Y ese es el punto de la ley. La ley nos sirve en el Nuevo Testamento como ayo para llevarnos a Cristo. Ya en aquel entonces el peso del estándar divino estaba sobre nosotros. Cristo lo dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no se refiere allí que tenemos que ser completos, que tenemos que ser maduros, como Dios es maduro. No, Dios es perfectísimo, no tiene error, no falla. Y ese estándar es imposible cumplir para el ser humano. El propio salmista, ¿ves? Vean el versículo 5 allí, él lo admite. Él dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos. A ver. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Él admite que no es perfecto. El contexto es rey. El contexto ayuda a interpretar los versículos. Y el salmista admite que es perfecto. Él no es perfecto. Él dice: ojalá yo, pero yo no soy. Pero el punto es que el escritor está poniendo el estándar para a partir de allí enseñarnos. Recuerden que es un salmo de sabiduría. ¿Y cuál es la enseñanza? La verdadera felicidad está en no pecar. ¡Wow! ¿Pensaste en eso? Porque el pecado te engaña. El pecado te vende la idea de que es diversión, de que es placer, cuando en realidad es muerte. Y es lo opuesto a lo que realmente vende. Sin embargo, según el salmista, la verdadera felicidad está ligada a la palabra de Dios. No es extraño a lo que ya leímos en el Salmo. Abrí brevemente en el Salmo 19, por favor. Leímos recién, pero vamos a leerlo. Salmo 19, versículo 7. Dice el 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Aquí de vuelta el salmista, en este caso David, utiliza sinónimos para hablar de la palabra de Dios. El testimonio es la ley de Jehová, es la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Noten, aquí está la idea de alegría, está relacionada con los mandamientos de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. De vuelta, este tema de alumbrar, en el 119 también se nombra. También se habla en otra parte. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y concluye, esa idea concluye David diciendo: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. David fue quien unos salmos atrás, él dijo, creo que en el Salmo 16, no existe bien para mí que esté fuera de ti. Para David no existía otra felicidad fuera de Dios. Y así debe ser. Lo que pasa es que estamos completamente, todo el tiempo aturdidos con la mentira diabólica de tantas cosas, tantas ideas que entran en nuestra mente. Tenemos que batallar con ellas. Porque el mundo busca la felicidad alejado de Dios, de la voluntad de Dios, y cualquier cosa que te aleje de las Escrituras es pecaminoso. Dice allí: bienaventurados los perfectos de camino. Ya vimos, bienaventurados veréis los perfectos. Está hablando aquí de la perfección divina, habla de la perfección sin errores.
poner el estándar bien alto. Puede ser, hermanos, puede ser, que también incluye la integridad, obviamente. Pero aquí dice perfectos de camino y tenemos que referirnos, bueno, evidentemente no está hablando aquí de emociones pasajeras. Esto es no un sentimiento momentáneo. Vos te puedes sentir bien hoy, estás acá en el culto, esta semana, chocho, cumpliste con todo, terminaste las tareas, hiciste bien todo, y puedes estar bien, quizás sin estrés, no enfermo, puedes estar descansado, puedes livianito, pero mañana empieza de vuelta el ajetreo, o quizás estás en medio de una guerra, quién sabe, luchando con una enfermedad, con una crisis. El punto es, perfecto de camino no tiene nada que ver con sentimientos pasajeros, porque la palabra camino, como es poesía, lo que habla de estilo de vida. Está hablando aquí que en la antigüedad que era un camino, era lo que comúnmente los lugares donde no crecía la vegetación por el tránsito continuo de personas. Un camino es eso. Aquí en el pasto caminamos y comienza a hacerse el caminito, ¿verdad? Ya comienza a pelarse allí, se ve la arena y esa arena comienza a compactarse por el peso, por el caminar, por el transitar cada vez más y ya no crece allí vegetación. Eso era la antigüedad del camino y lo que indica es el alto tránsito. Habla de tu estilo de vida diario y acá la idea es ¿dónde pones tu mayor actividad? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Porque, analizalo, si no dedicas tus caminos a la palabra de Dios, estás equivocado, estás cerrando el camino. Y aquí la idea es, son felices los que transitan, los que dedican su tiempo a las Escrituras. Bienaventurados los perfectos de camino. Y voy a enfatizar porque es el primer renglón, con esto abre todo el salterio, en realidad el salterio abre con el Salmo 1 también, que empieza con lo mismo. Bienaventurados. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Vean? De vuelta, el Salmo 1 empieza, que se cree que escribió Esdras, ¿sí? Que escribió este salmo para abrir todo y decir, la verdadera felicidad está en meditar las Escrituras. Versículo 2. Por cierto, solamente andan en la ley de Jehová. Ese andan habla del término de conducirse. Pablo lo usa mucho en Efesios, de cómo tenemos que andar en esta nueva vida. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la manera de su mente. Ustedes deben andar en la manera digna, con la que fuisteis llamados. Este andar es conducirse, es tu manera de vivir, tu conducta, tu día a día. Y el bienaventurado, el hombre dichoso, anda en la ley de Dios. Versículo 2, repite, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Aquí lo dice bien claro, bienaventurados los que guardan su palabra y con todo el corazón le buscan. Podemos pensar, ¿cómo se le busca a Dios? ¿Cómo se le buscaba a Dios? No está en la cueva, no está en el mar, no está debajo del mar, no está escondido, no está en las nubes, está en su palabra. Siempre buscar a Dios es buscar en su palabra. Está ligado a la idea, allí de forma implícita. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Guardar implica valor. Imaginen dónde ustedes guardan cuando te van a viajar colectivo, te dan el boleto, pones tu bolsillo, una vez que te bajas tiene valor eso. Ya puedes tirar, una basurita se convierte. Pero si te dan el título de un vehículo, eso no tiras, solo guardar porque es muy importante. Guardar las Escrituras para un creyente es de mucho valor. Literalmente es darle el cuidado debido a la palabra de Dios. ¿Qué tanto cuidas la palabra de Dios? Aquí guardar puede implicar tantas cosas.
no solamente es darle valor, atesorar, más adelante va a implicar memorizar. Claro, como parte de guardar es justamente no olvidar. Y para ello lo memoriza uno. Esta idea de el verbo que traduce aquí como buscar en hebreo, no voy a decir la palabra, pero sugiere un intenso esfuerzo por encontrar. Por eso lo dice de todo corazón. Este hombre intenta vivir, caminar en las instrucciones que le ha dado el Señor. No considera la obediencia a Dios como un deber, sino como un placer para su vida. Quienes siguen los principios de la acción a la palabra de Dios, le buscan con todo el corazón. Buscar con todo el corazón puede significar prestar atención clara a su palabra. Según el versículo 1 y 2, este paralelismo que hay, significa buscar a Dios en la Torá. Recuerden que cuando se escribió este salmo, hace miles de años, esto fue antes de Cristo, mucho antes de Cristo, no había Nuevo Testamento. Lo que tenían era el Antiguo, parte del Antiguo Testamento. Y lo que tenían probablemente era instrucción, se refiere aquí a la Torá. Buscar a Dios en la Torá. Nosotros cuando pensamos en la ley, tenemos una idea un poco anticuada, Argel, pensamos en los 10 mandamientos, pensamos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y estamos errando el punto. La ley de Dios se refiere a toda su palabra, en realidad, toda su palabra, toda la esencia de la moralidad de Dios, lo que Dios ha instruido. Es los sentimientos de Dios, la voluntad de Dios expresado en su palabra. Si querés tener comunión con Dios de forma íntima y genuina, eso es imposible apartado de una disciplina diaria, en contacto con las Escrituras. Yo te podría preguntar esta mañana, ¿cómo te fue la semana en tu lectura diaria? De leer la Biblia todos los días. Leer es lo más básico. Me encantaría que respondieran todos, sí, hemos leído, y cada uno comparte lo que ha leído. Y ir un poco más. Meditar en eso que uno ha leído. Es leer, orar, meditar, pedir a Dios que lo aplique a tu corazón, encontrar los pecados que son ocultos, batallar contra ellos. Es cada vez someterte a la voluntad de Dios. Es para eso que leemos. Es no para informarnos, sino para transformarnos, ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, la ley de Dios, la verdadera dicha está en la palabra. Esta palabra Torah es muy elemental, muy útil, porque es la misma que se usa en Éxodo. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 15, por favor. Éxodo capítulo 15. Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, ya está en camino, en el desierto, camino al Sinaí, y de repente tienen sed, y no hay agua, en el desierto no hay agua. Y se encuentran con una fuente, por fin una fuente de agua, pero era amarga, agua que no podían ser tomadas. Y el pueblo comienza, vean, Éxodo 15, versículo 22. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense, 3 días sin agua, en el desierto, sin sombra, sin aire acondicionado, caminando. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Esto es amargura. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová, noten ahí en sus Biblias, le mostró. Esa palabra le mostró en español, en el hebreo es Torah. Esa es la palabra Torah, mostrar. Escúchenme aquí entre paréntesis. Torah es instrucción, es enseñanza. Aquí es Jehová, Torah. Jehová le mostró a Moisés.
Qué notable, es la misma palabra que aparece en el Salmo, es la que está aquí. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Atiendan, hermanos, esta es una hermosa, pero muy hermosa enseñanza que podemos ver aquí. Porque las aguas amargas pueden representar la búsqueda ineficaz del hombre por la felicidad, por satisfacer su sed. Y cualquier cosa en este mundo es amargo, como las aguas de mar. Pero cuando clamaron a Dios, vean, Dios convierte las aguas dulces con su palabra. Eso es lo que dice Dios. Porque luego, en el contexto, dice allí, vean el versículo siguiente, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bueno, piensen, todos, si hemos prestado oído a las palabras de Dios, ellos tomaron aguas dulces. El salmista dice que son más dulces que la miel. De amargo a dulce, por la palabra de Dios. Lo notable que la palabra ley, que para nosotros puede sonar amargo o argel o tedioso, para los judíos debería ser dulce, algún tesoro. Versículo 3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El 3 como que va concluyendo la idea del 1 y el 2 del Salmo 119. No hacen iniquidad. ¿Cómo van a hacer iniquidad? Porque la iniquidad es un mal, la iniquidad tiene que ver con aquello que uno planea. ¿Cómo vas a planear el mal si estás viviendo en las Escrituras, en la voluntad de Dios? Los que andan en los caminos de Dios no pueden estar pecando. Todos, yo hermano soy pecador, vos sos pecador, todos pecamos. Nadie puede decir yo no pequé. Ningún ser humano, porque ya la Escritura dice, por cuanto todos pecaron están instituidos de la gloria de Dios. Salomón lo dijo: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Pero en cambio, esta Escritura se aplica al hombre más feliz de la tierra, Jesucristo. Jesucristo nunca pecó. Esto se aplica íntegramente a Él. Él es el bendito de Jehová. Íntegramente Él anduvo en los caminos de Jehová de forma perfecta. Cumplió la ley de forma perfecta y cabal. Nosotros, gracias al Antiguo Testamento, gracias a estos versículos, entendemos el estándar divino que nunca podríamos cumplir humanamente. Nunca. Es ahora en Cristo que somos aceptos en el amado. Somos aceptos porque estamos en Cristo, que sí pudo cumplir con las demandas divinas. Son irreprochables. No solo que hacen lo correcto, sino lo que evitan pecar. Los caminos del Señor son los caminos adecuados, los correctos. Desviarse de los caminos de Dios te sitúa en la senda del perverso o del pecado. Un creyente no puede practicar el pecado una vez ya creyente, ya que es salvo. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un cristiano no puede practicar iniquidad, no puede estar practicando pecado. Su estilo de vida es temor a Dios, buscar a Dios. No importa cuántos años tengas en esta iglesia o en cualquier iglesia. No importa cuántas Biblias, instituto bíblico, títulos académicos, no interesa en lo más mínimo. Hoy mismo, ahora, en este día, tu evaluación delante de Dios es igual para todos. Niños, adultos, egresados, ya sea una persona que nunca tuvo estudio, no interesa. Todos estamos delante del Dios vivo a ser medidos con la misma vara, la santidad de Dios. ¿Cómo estás delante de un Dios santo? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo estás hoy delante de Él? Y aquí la idea es, un creyente
no se mide por el pasado, se mide por el presente. Si estás en pecado, tienes que arrepentirte, no te queda otra. No puedes contar glorias pasadas. Yo antes, me acuerdo, dirigía a un grupo de jóvenes. Yo antes tenía gente a mi cargo. No interesa. Un creyente es creyente hoy. Examinamos si estás en la fe hoy. Aquí hay otra verdad que podemos pensar. Uno puede evitar el pecado si se ocupa de obedecer a Dios. El que está ocupado en agradar a Dios no tiene tiempo de estar pecando. Es muy interesante, hermanos. Había una frase que un gran hombre de Dios puso en la tapa de su Biblia. Él había dicho: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Interesante pensar en eso. Si estás en pecado, probablemente estás lejos de Dios. No tenés tiempo, hace tiempo que no te sentás debidamente, de forma diligente, a estudiar las Escrituras como es debido. No le honras a Dios con tu vida, con tu tiempo. No te esmerás en entender a Dios. No mortificás el pecado. No haces morir la carne. No te vestís de nuevo hombre, sino que seguís escuchando las voces del viejo hombre. Y por eso estás en pecado, en decadencia. Hermanos, esto es algo autoritativo. Versículo 4 dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esto tiene la voz del rey. Es un decreto real, no es una opinión, no es sencillamente una opción de vida. Es un encargo del Rey de Reyes. Tú encargaste que sean muy guardados. Esto es enfático, tus mandamientos. La ordenanza y precepto proviene del Dios. Viene del Dios vivo y verdadero. Esto le da la máxima y suprema autoridad. Tenemos que guardar con mucho cuidado. Esto es obediencia activa. No es pasiva ni distraída. Me olvidé. Cuando el Señor ordena, ¿qué espera Él? Ser obedecido. La desobediencia trae consecuencias. Ahora, en la segunda mitad, por cierto, solamente como una frase para complementar con lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de esto. En Gálatas 5 o 6 enseña Pablo diciendo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Si vos sembrás una planta de mango, va a crecer mango. Y si es mandarina, mandarina. Y así. Si estás dedicando tu vida, tu tiempo, tu transitar a una vida negligente, no te engañes. No te quejes luego que tenés amargura, que no tiene sentido la vida, que estás triste. Vos no le dedicás tiempo a Dios. No estás buscando en la fuente de vida. El hermano hizo una oración interesante hace rato. Él pidió perdón a Dios por buscar la felicidad en otro lugar que no sea en ti. Interesante, estás escuchando su oración. Y es cierto, la tendencia pecaminosa humana es buscar en cualquier otro lugar que no sea Dios. Porque buscar a Dios significa humillarnos, significa negarnos a nosotros mismos. La esencia del Evangelio es venir a Cristo humillado, negándote a ti mismo. Ya moriste a tu sueño, a tu voluntad, para hacer la voluntad de otro, la voluntad de Cristo. Así que cada vez que acudís a Dios es humillante, es un recordatorio que ya no tenés que buscar tu capricho ni tu sueño, sino la voluntad de Dios. Hermanos, estamos viendo la verdadera felicidad consiste en vivir alineados a la voluntad de Dios. Primer punto, vimos entonces el camino bendito de la palabra de Dios. Qué dicha es la palabra de Dios. Quizás no te das cuenta, pero si tuviéramos que predicar sermones, un sermón por cada estrofa, serían 22 sermones para hablar de la Biblia, para hablar de lo excelso, maravilloso que es las Escrituras, con 22 matices distintos, enfoques de distintas áreas. Porque esto empieza el capítulo, la primera estrofa. La estrofa 2 comienza a hablar acerca de pluralidades pecaminosas. Por eso dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque tiene que limpiarse estando en pecado. Él no es perfecto de camino, él es pecador, así que tiene que limpiarse de pecado. En la estrofa 3 comienza a hablar de sus enemigos. Él está siendo perseguido, siente burla,
En el versículo 50 dice que le rodean malignos. Y así vemos durante todo el Salmo, él sufre tensión, una fuerte tensión con sus emociones, al punto que debe ser vivificado. ¿Cómo? Y imagínense con qué. Con la palabra. Vivifícame con tu palabra, dice el salmista. Cuando pasa por momentos turbios de emociones contradictorias, confusas, porque el pecado siempre está allí. El salmista recurre siempre a las Escrituras y te muestra otro elemento más, que las Escrituras te vivifican. Vamos a mirar ahora, hermanos, en segundo lugar, la respuesta del creyente ante este camino bendito. ¿Cuál debería ser tu respuesta esta mañana? Bueno, te puedo decir de forma simple, no debería ser la indiferencia. Si sos creyente genuino, no puedes quedarte indiferente. Versículo 5 leemos: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El creyente desea. Aquí el salmista, al ver el camino bendito de Dios, él dice: yo deseo eso. Y ese ojalá es una expresión, como un grito de deseo. Ojalá, un fuerte deseo que lo hace como oración. Él está orando, imagínate, de rodillas, llorando, clamando a Dios de rodillas, pidiéndole: Dios, yo quiero que mi vida se ajuste a tu palabra. Quiero que vos ordenes mi vida según tu palabra. Yo quisiera poder ser diligente, no lo soy. Quiero poder guardar, hoy no lo guardo. Soy tan mundano, peco, priorizo otras cosas, pero yo quisiera, dice el salmista, guardar tus estatutos. El salmista ha tenido una larga y profunda experiencia en su caminar con Dios. Por eso puede obrar de esta forma. Spurgeon, hablando de esta expresión, dice: solo el que disfruta de esta misma experiencia de búsqueda de Dios puede entender en profundidad este salmo. ¿Alguna vez oraste así? Esto es orar con sinceridad de corazón. Aquí no hay fachada, con Dios no hay fachadas. Dios sabe quién sos. Nosotros vemos caras, imágenes, pero Dios no. Dios ve, Él pesa los espíritus. Así que, hermano, el salmista sabe eso. Él está en intimidad con Dios y él le pide de forma correcta a Dios: Dios, yo no voy a simular lo que no soy. Por favor, ¿cómo quisiera, Dios, que ordenes mi vida? ¿Cómo quisiera yo poder guardar tus estatutos? Porque ahí está la verdadera dicha. Él tiene esa experiencia diaria de que un día va bien, peca. La vida cristiana es así. Un creyente peca, se levanta, peca, se levanta. Estamos constantemente en una lucha. Si no estás luchando, vos sos víctima. Sos víctima del pecado, probablemente. El pecado te tiene atado. Porque un creyente está luchando. Pablo decía: todo el tiempo golpeo. El que anda en el espíritu y no satisfaga el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo todo el tiempo. El pecado te va a traer luchas. Ya no tiene dominio. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice Pablo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es, en los deseos depravados, desordenados que tiene el pecado. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. La idea es, todo el tiempo, saber que el pecado no tiene más poder sobre nosotros, si nosotros estamos libres en Cristo, pero aún existe un eco del viejo hombre en nuestro interior allí, hinchando, molestándonos, seduciéndonos. Ahí tenemos que hablar de lo que se llama el deseo del corazón. El corazón pecaído desea cosas malas. Por eso la Biblia nos exhorta: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es, todo deseo es pecaminoso. Escuchen, todo deseo es pecaminoso a menos que surja de la Biblia. Por ejemplo, el que anhela obispado, buena obra desea. Allí hay un deseo bueno, claro, pero surge como producto de las Escrituras. Pero, hermanos queridos, todo deseo que no surja de las Escrituras, sospechar, es pecaminoso. Ahora el salmista va a describir el gozo
al pedir a Dios que le ayude a ordenar su vida, él quiere que sea coherente su vida de obediencia a Dios, que sus prácticas reflejen su creencia, que se ajusten al modelo del Señor. Entonces, él expresa ese deseo intenso de que el Señor le trabaje en su vida, y va a considerar los dos beneficios que tiene eso, dos beneficios que trae esta oración. Primero se va a referir al juicio y el segundo a la alabanza. Primero, él no va a estar avergonzado y luego él va a gozarse en poder alabarle de forma honesta a Dios. Esto vamos a verlo ahora mismo. Versículo 6. Entonces, aquí esta palabra pone el resultado de lo anterior. Entonces, él no sería yo avergonzado cuando Dios respondió su oración. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista se compromete a obedecer a Dios, todos sus mandamientos, porque él sabe que entonces no va a pasar vergüenza. Dios no lo va a disciplinar. Esto es, él quiere vencer el pecado en su vida y lo va a hacer tomando en serio a Dios. Noten la palabra cuando. Él dice cuando atendiese. Esto habla de mirar con cuidado las escrituras, habla de diligencia, habla de estudio. Es una obediencia activa. El descuido es pasivo, la atención es activa. Esta mañana uno está sentado acá, pero pensando lejos. Esto está descuidado. Para poder atender, no ocurre solo. Para que vos atiendas y en tu mente estés hilando lo que estamos hablando, tenés que hacer un esfuerzo mental. Yo entiendo muy bien. Es una lucha. El viejo hombre quiere dormir, quiere distraerse, quiere ver películas, quiere reírse. No es sencillo concentrarse para encontrar pecado en nuestra vida, escuchar lo que va en contra del orgullo. Se necesita diligencia, un trabajo activo, porque Dios va a mostrarte tu vergüenza. Hace poco leí un libro, estoy leyendo con mi esposa y con un grupo de hermanos en la iglesia, Libres para ser Santos. Un libro que trajimos de allá de la iglesia Pelufo, hermoso libro, que enfoca mucho el tema de la teología de la santificación. El autor, cuando está explicando Romanos 6, el autor habla de que ya que el creyente no es esclavo del pecado, y va dando argumentos tras argumentos, y dice lo siguiente. Aquí puse una frase exacta de él. Una de las maneras de dominar las pasiones del viejo hombre es creer en la verdad de Dios. ¿Sabes qué sucede cada vez que crees en la verdad de Dios? Dice, me llamó la atención esa pregunta. Respuesta dice, al creer en la verdad de Dios, enciendes el deseo por la voluntad de Dios. Me encantó eso, pensé, porque hay cosas que uno piensa, ¿cómo yo genero deseo en mi vida? Tengo un compañero de trabajo que cae en impertinencia, él es incrédulo. Mi compañero de trabajo dice, por ejemplo, él le vio a una chica en el barrio, le gustó a la chica, él es casado, pero él me dice, pero el corazón desea lo que desea. Me dice, ¿qué puedo hacer? El corazón, yo no puedo gobernar mi corazón, el corazón me gobierna a mí. Yo vi y me gustó, ¿y qué puedo hacer contra eso? Si vi y me gustó, me voy. Dice, no importa, mi esposa nunca se va a enterar. Cuidado, el corazón desea lo que desea. Y uno piensa, ¿acaso podemos controlar nuestros deseos? Claro que sí. Como creyentes, ya no somos esclavos de las pasiones diversas, dice, sino que nosotros sometemos al viejo hombre, escuchen muy bien, y cómo puedo generar, porque aquí la idea, yo imagino a la mente de ustedes, voy a obedecer a Dios, pero ahí crujiendo dientes, ahí, con rabia, ¿verdad? Como que sin ganas. ¿Cómo hago para que sean genuinos las ganas, el deseo? Y este autor dice algo muy notable. Para poder generar deseo, para encender la llama en tu vida, tenés que creer las escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno cree las escrituras, se desata una serie de cosas que vos ni entendés. Pero básicamente este autor escribe, primero, resistir la carne. En segundo, puedes obedecer a Cristo, lo cual trae gloria a Cristo al demostrar sus perfecciones en tu vida. Y eso te asombra y te hace amar a Cristo. No sé si pensaste en eso, pero ¿notaste que las personas que no leen las escrituras son las que no creen?
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El salmista quiere poder amar a Dios cada vez más. Por eso ruega tener una fe activa en el sentido, Señor, yo no sería avergonzado cuando atendiese tus mandamientos. Solamente para demostrar el punto de este teólogo, en segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: Dios os haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Noten allí, fe en la verdad es un elemento clave en la santificación. Obviamente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios utiliza su verdad únicamente para santificarnos, para vencer al pecado. ¿Quieres encender el deseo en tu corazón por la voluntad de Dios? Puede que estés pasando por momentos de frialdad espiritual. Dejaste de leer la Biblia, estás negligente. Yo puedo entenderte. Mira, a todos nos ha pasado que en algún momento dejamos de leer la Biblia. Como el salmista, podemos decir esta mañana amén. Ojalá también yo ordene mi vida. Ojalá Dios, vos puedas tocar mi dureza de corazón, quebrantar ese pecado que yo no puedo vencer. Quizás estás diciendo eso en tu corazón esta mañana. Te leo algunos versículos. Dice Pablo en Romanos 7:22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, decía Pablo. En Salmo 119:16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En Salmo 1:2: en la ley de Jehová está su delicia. Noten, estos versículos te muestran el poder incendiario de la palabra de Dios en tu corazón. ¿Querés encender el deseo por Dios? Lee la palabra, cree la palabra. Primero lee y ponete la Biblia para sacar la basura que hay en tu mente de las mentiras diabólicas. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Cristo. Recuerde que como creyentes tenemos ya no la mente entenebrecida de este mundo, sino la mente de Cristo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Llenar la mente. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Ya saben ustedes. Así que el salmista, volviendo al Salmo, debe contemplar con diligencia, con atención debida, para poder creer los mandamientos de Dios y así estar atentos y poder cumplirlo. En el versículo 15, notan ahí del Salmo, en el 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré, es sinónimo de miraré, consideraré tus caminos. Todo el tiempo, miren, nuestra tendencia es olvidar. Somos negligentes, distraídos. Yo sufro de atención dispersa. Yo ando con mi esposa, de repente me distraigo. Y gran parte de lo que yo me olvidé, imagínense el problema que tengo después, ¿verdad? Entonces, vos también seguramente tenés algún tipo de problemas, pero cuando hablamos con Dios, cuando Él nos habla en su palabra, necesitamos estar atentos, y más aún sabiendo que somos débiles, que somos negligentes, egocéntricos, distraídos. El salmista sabe eso, y él dice bien que cuando atienda a las escrituras, él no va a ser avergonzado. Él va a saber, va a acordarse, va a poder cumplir, porque va a saber, estuvo atento cuando Dios le dijo. Versículo 7. Él va a reconocer que va a alabar a Dios. Porque estuvo atento, ahora no solamente no va a ser avergonzado, sino que ahora que atendió, vean el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón. Y nuevamente, cuando aprendiere tus justos juicios. Hermanos, esta mañana hemos cantado muchas músicas, hemos cantado alabanzas. Pero, ¿cuántas de ellas realmente estuviste involucrado de forma sincera? El salmista está diciendo: yo quiero ser honesto, yo no quiero ser fachada, yo no quiero fingir, yo quiero que mi fe sea real, dice él. Y para eso, la clave está, noten, primero es atender las escrituras, y luego dice acá, cuando entienda, dice, voy a aprender tus justos juicios, y cuando aprendo de Dios voy a poder alabarle correctamente. Lo que va a pasar en tu vida es cuando leas la Biblia, hermano o hermana, cuando lees la Biblia, creas la Biblia, vas a tener un deseo por Dios cada vez de devorar tu Biblia, de aprender más, de leer más libros. Tenemos tantos recursos.
En China hay una Biblia por cada 1000 habitantes. En tu casa va a haber 10 Biblias. Imagínate la responsabilidad que tenés. El salmista: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendieres tus justos juicios. Es notable. Cada creyente va a ser un fiel adorador a Dios cuando aprenda de Dios. Venís al culto cada domingo, abrís tu Biblia, pero como el pueblo de Israel también, así como Elías dijo al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, servidle, pero si Baal, id en pos de él. Pero no estén más luchando con dos pensamientos. Elijan hoy a quién van a servir. Si escuchan cada domingo acerca de Dios, de su palabra, decidan hoy voy a servir. No vengas aquí de forma pasiva a evaluar el sermón, sino venís aquí, hermano o amigo, venís aquí para poder tomar la palabra de Dios en serio, atender y decir: cuando aprenda, voy a alabar a Dios, quiero amar a Dios. No estoy seguro que si le amo a Dios, pero quiero amarle, quiero seguirle. Comenta alguien: aquí se nota un progreso en el Salmo, dice un teólogo. Primero empezó en tercera persona, después se dirige a Dios en primera persona. Ahora el salmista alaba a Dios. El salmista expresa su deseo de seguir creciendo y creciendo en el conocimiento de los justos juicios de Dios, en su santidad. Él quiere tener rectitud de corazón y a su vez aumenta su capacidad para alabar a Dios. Es un círculo, si podemos decir, círculo vicioso para el bien. De leer la Biblia, a desear la Biblia, a leer más y desear más, y cada vez más, aprender de Dios, maravillarse, alabar, amar y así. Esto es lo que produce justamente la verdadera dicha. El creyente va a lograr amar a Dios cuando ama su palabra. Ya lo dijo Cristo. Ustedes conocen el versículo: el que me ama, guardará mi palabra. El que no me ama, no guarda mi palabra. Hay una intensa relación allí entre el amor a Dios y guardar, o mejor dicho, obedecer. Es notable que este salmo, también que estudies, te va a ayudar en tu vida de obediencia. ¿Te cuesta obedecer a Dios? Este salmo te va a mostrar mucho acerca de la obediencia a Dios. A el salmista también le costaba. Y tenía fuertes luchas sexuales, pecaminosas, tenía luchas emocionales. Pero él las plasma aquí, inspirado por el Espíritu Santo, lo pone aquí para que podamos ver eso. Es una espiral de comunión ascendente hacia Dios. Amar a Dios, conocer a Dios, adorarlo, conocerlo, adorarlo y adorarlo más y más. Imaginen al apóstol Pablo. El apóstol Pablo vio cosas que vos y yo nunca vimos. Él fue llevado al tercer cielo, dice. Que cosas, no existen palabras para describir lo que Pablo vio. Y sin embargo vemos a Pablo humilde. Dios le dio un aguijón en la carne para que se baste en el poder de Dios y no en su poder propio. Pablo aprendió a depender de Dios, y al hombre más espiritual de las Escrituras, podemos decir así, es el hombre más humilde. Cuando hablaba de pecado, él se sentía el primero de todos los pecadores, el más indigno, el más pequeño de todos, decía él. Versículo 8. Después de haber hecho todo eso, ¿cómo él dice? Sí, Señor, tus estatutos guardaré, dice el salmista. Aquí hay un equilibrio, un balance impresionante, porque hace una resolución personal. Dice: yo voy a guardar tus estatutos, pero se acuerda ahí, de su lado humano, dice él: no me dejes enteramente. Sabe que él puede caer, que él puede pecar, sabe que él no es Dios, él es humano, y el pecado es a la puerta. Y esto es un equilibrio entre lo que es la sinergia de nuestra santificación. Debemos esforzarnos en la gracia. Tenemos que agarrar y esta mañana, si puedo decir de una forma, decidir obedecer a Dios, pero hacerlo en el poder de Dios, no en tus capacidades. Como el salmista aquí: no me dejes. Él clama a Dios para que sea Dios veraz, todo mentiroso, sea Dios que se lleva a fin de cuentas la gloria. En el Nuevo Testamento vemos que es Dios quien produce el querer como el hacer. El salmista se propone vivir de acuerdo a lo aprendido, pero consciente de lo propenso de que su compromiso sea incompleto, o parcial, o temporal. Por eso ruega al Señor que no lo abandone, que no le deje. Y este pedido, escuchen, está en varios salmos. Usted puede tomar nota: en el Salmo 38, 21, Salmo 38, 22, Salmo 71, 9, 71, 18, etc. Hay muchos salmos.
El salmista le ruega lo mismo: Señor, no me dejes, no te apartes de mí, no me abandones. Después de describir todo esto, miren, no vamos a estudiar la siguiente porción, pero quiero mostrarles un pantallazo para que vean cómo mirar. Empieza la siguiente sección, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Empieza con una pregunta. Probablemente él, y como la mayoría de todos, manchados, sucios por el pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La solución a la felicidad es la palabra. La palabra es la que va a estar atento, la que va a conducir su ley, la que tiene que cumplir correctamente, atender, aprender. Pero es la palabra la que le va a limpiar de su vida, la que le va a mantener limpio y puro delante de Dios. Es una pregunta tan importante que esta mañana te puede hacer. Si estás en pecado, si te das cuenta que no estás como debes estar, en el lugar correcto, ¿con qué voy a limpiar mi vida? Y no existe otro. No existe otro camino. Es la palabra de Dios viva y eficaz la que va a limpiarnos. Nuestra tendencia humana es a corrompernos, a seguir la tendencia natural del hombre a alejarnos de Dios en pos de nuestros caminos. ¿Con qué vamos a mantenernos limpios? Con las Escrituras, de forma diaria, como te bañas cada día. Te bañas, te limpias, te volvés a ensuciar, sudás, el polvo, la suciedad, el olor, te volvés a bañar, y así. Es un día a día con las Escrituras, limpiarnos constantemente, porque constantemente estamos pecando, luchando con el pecado. Aquí el salmista muestra el énfasis de lo que es guardar la palabra de Dios. Va a explicarte cómo guardar la palabra de Dios. Bueno, en los siguientes versículos, del 10 al 16, el salmista te va a dar 6 pasos de cómo guardar la palabra de Dios. Él te va a decir: buscando a Dios, memorizando su palabra, hablarla, sujetar tus emociones a ellas, meditarla y deleitarte en ellas. 6 verdades de cómo podés guardar las Escrituras. ¿Querés guardar las Escrituras? Ahí tenés 6 verdades. Que te da el versículo 10, buscar a Dios. Podemos leer para poder tener como parámetro: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, memorizar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12, hablar la palabra de Dios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Eso es guardar. Versículo 14, sujetar las emociones. Vean allí: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 15, meditar. Él dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y por último, él va a deleitarse en la Biblia, dice él, 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Por cierto, vean allí cómo termina: no me olvidaré. ¿Qué tiene que ver deleitarse con olvidar? Lo que pasa es que estamos viendo que el salmista está respondiendo cómo guardar, porque él quiere ser limpio. Para eso tiene que guardar. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar. Ahora, ¿cómo guardo la palabra de Dios? 6 maneras. Cuando termina de decir todo, concluye: y haciendo eso, no me olvidaré de tus palabras. Interesante, ¿verdad? Para pensar. Estas dos unidades de pensamiento se complementan entre sí. La respuesta es obvia: el camino debe ser guardado, mantenido de acuerdo únicamente con la palabra del camino, con la palabra de Dios. Esto es una cadena de pensamiento que te lleva al siguiente eslabón, al siguiente eslabón. Ustedes pueden después mirar el 17: haz bien a tu siervo que viva y guarden tu palabra. Noten: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y comienza a escribir. Interesante, porque él está retornando del cautiverio y forastero soy en la tierra, y comienza a escribir allí. Es impresionante este salmo. Renglón tras renglón te vas a maravillar, y es mi oración a Dios de que vos puedas, en tu estudio personal, encontrar intimidad con Dios, que puedas desarrollar deseo por su palabra. Esa es mi oración a Dios. Quiero leer un párrafo más. Vamos a saltear vayan conmigo al 29. 119, 29, por favor. El amor a Dios es una cadena que produce obediencia, y la obediencia, entendimiento, y el entendimiento, más deseo por Dios, más amor por Dios. Es una cadena. Y vean allí
Y el 29, a ver. Perdón, 129. Me faltó un 9. Salmo 119, 129. Dice allí: maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Aquí ya lo logró guardar, ya lo ha guardado mi alma, dice él. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras. Vean aquí lo que dice el salmista. Dios tiene misericordia, pero ¿con quién? Dice aquí: Dios, como te acostumbras, aquí dice él, con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos, otra vez aquí, con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Y aquí el aspecto humano impresionante, esta parte. Él dice: lloraba cuando no guardaba tu ley. Este es el corazón de un creyente, hermano. Cuando no obedece a Dios, está triste. Pero cuando obedece a Dios, está gozoso. Porque recuerden, la escritura es la fuente de la verdad de la dicha. Y es notable, este salmo no tiene desperdicio, es precioso, hermoso. Hay tanto que podemos decir. Solamente recordar que el amor a Dios y la obediencia van juntos. La causa es el amor, la consecuencia es la obediencia. Si no hay obediencia a Dios, puede ser que no haya la causa. No estés guardando su palabra, no estés obedeciendo a Dios. Si no amas a Dios, no obedeces a Dios. Así de simple. Este es un mapa que puede mostrarnos el camino a la felicidad y el camino a tener una vida de victoria en buena comunión con Dios. ¿Querés tener comunión con Dios íntima y verdadera? Este salmo tiene un mapa, te va a guiar a eso. Este es un estudio completo, es un estudio breve que puede mostrarnos algo acerca de nuestra vida espiritual, hermanos. Espero, Señor Dios, que Dios use su palabra para bendecir tu vida, para que puedas buscar el rostro de Dios en oración. Y por sobre todas las cosas, evalúes hoy tu vida a la luz de cuánto amas las Escrituras. La palabra de Dios es, hermano, un deleite. Es más preciosa que el oro. Amén. Que Dios aplique su palabra. Oramos. Padre Santo, te bendecimos, Señor, porque vemos en las Escrituras un montón de ejemplos. Vemos a Daniel obedecer tu palabra, al rey Josías. Vemos a tantos, Señor, que sumergidos en tu palabra, creyéndola, tuvieron un fuerte deseo por ti. Nosotros también queremos, Señor, desear, así como el salmista. Y para ello te rogamos, Señor, que trabajes en nuestro corazón con tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y va a quebrantarnos. A los que son tus hijos, Señor, no pueden quedar indiferentes. Te rogamos, Señor, que tú uses tu palabra para tu propia gloria y honra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.